Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Quise compartir aquí en mi canal una charla que tuve con Neil Barrios desde su canal llamado Descubriendo, quien me invitó para presentar mi libro Los Luminosos, y fue una charla realmente amena y yo pienso que enriquecedora. Al menos desde mi punto de vista, fue bastante enriquecedor ese intercambio que tuvimos de preguntas, de reflexiones, pero lógicamente en una entrevista o en una conversación, un diálogo, es imposible llegar a fondo de las ideas. Lo que hacemos es recorrer las temáticas, dar luz a ciertos puntos de interés del tema. En este caso estábamos hablando de los argumentos de mi libro. Así que este video tiene como propósito precisamente ampliar, desglosar esos puntos interesantes. Pero para no hacerlo demasiado largo, he decidido dividirlo por partes. Entonces, esta es la primera parte. Tomé un fragmento de esa charla que me pareció interesantísimo y los dejo ya con la entrevista, con la charla, para que la disfruten y al final del video, si les agrada la información, puedan dejar su me gusta como apoyo a este contenido. Compártanlo también con sus amistades porque puede ser de gran provecho para ellos y déjenme sus opiniones y comentarios que son muy importantes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Eso siempre debemos tenerlo en cuenta. La decisión, la consistencia y permanencia en encontrar lo que realmente somos. Bienvenidos. Recuerden que aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos y hoy estamos en los viernes de invitados. Y hoy con una invitada que ya ha estado con nosotros, vamos a desarrollar y a compartir con ustedes este tema tan interesante. Hoy ella nos va a hablar de los luminosos, los seres visitantes venidos desde las estrellas. Y nuestra invitada es generadora de contenido también aquí en la plataforma de YouTube, en un fabuloso canal que les recomiendo, que se conoce como Mi Story Channel. En el primer comentario fijado les voy a dejar el link para que exploren, conozcan su labor, que nosotros además compartimos en nuestra radio. Sus contenidos suenan en nuestra radio porque nos parece importante escuchar las diferentes propuestas de investigación como las debe tener a su mano un buen buscador. Le voy a dar la bienvenida a nuestra querida amiga desde Italia, nuestra invitada Marta Mesa. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida a Descubriendo. Neil, yo muy contenta de regresar aquí a este espacio que genera tanta condivisión, tanto compartir información tan interesante, Neil. Muchísimas gracias por ofrecerme este espacio y quiero mandarle un caluroso saludo a todos tus seguidores. Después de haber visto la introducción, la presentación que hizo muy gentil, muy amablemente Neil en su canal, ahora sí les voy a presentar esa sección, esa partecita del video que me pareció interesante desglosar, desarrollar aquí para poderles dar más detalles al respecto porque bien vale la pena. Es extraño porque, por ejemplo, si vas a las culturas mesoamericanas, los mayas, por ejemplo, hablan, y los Hopi también hablan del dios del maíz, refiriéndose a quienes les enseñaron a sembrar el maíz. Y fíjate que por estos lados es el maíz, pero si vamos por allá es el trigo, y si vamos por allá, el oriente es el arroz, ¿no? Son como unos cereales, perdón, que de alguna manera nos trajeron y nos enseñaron a sembrar, porque escuché el planteamiento de que el maíz no es silvestre. El maíz hay que sembrarlo por mano del ser humano, igual que el trigo. Y de hecho, fíjate que el maíz y el trigo en la mitología, en la cosmogonía, están muy presentes en cada una de estas culturas y expresando de que fue entregado del cielo. Una cosa que exactamente es tremenda, ¿no? El maíz es un monstruo genético
Es algo que no debería existir, es algo que estudian desde hace mucho tiempo muchos científicos. Yo una vez vi, hay un tratado así solo del maíz, y es prácticamente una fábrica generadora de alimento y de productos es una industria el maíz, Sí, claro. solo el maíz. Y esos son los estudios clave para darnos cuenta. La alimentación humana, por ejemplo, Neil, ¿tú alguna vez te has preguntado cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es el alimento que le pertenece al humano? Porque cada animalito en la naturaleza tiene su alimento y no tienen que enseñárselo. Sí, claro. A nosotros nos tienen que enseñar qué podemos comer, qué no podemos comer. Imagínate, uno se le cae el avión en la selva y no sabe qué puede comer. Uno dice, pucha, me voy a envenenar, es un desastre. Por eso es que el humano es artificial, No, la teoría así de como que el maíz. originalmente no somos de acá, porque si lo fuésemos, estuviésemos totalmente acoplados, ¿no? Sí, y somos nosotros los que adaptamos nuestro entorno. Ahí tocamos algo que es un gran misterio para la ciencia y que nosotros cuando introducimos ese alimento en nuestra cocina, en nuestras recetas, no nos damos cuenta que nos estamos alimentando un alimento construido genéticamente de un modo que es inexplicable para los científicos, y ya ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque cada vez que lo van a estudiar, que van a tratar de encontrar sus orígenes y su historia, los científicos se dan cuenta que el maíz como alimento es un alimento que ha sido modificado y adaptado específicamente para el ser humano. Miren, el maíz es hoy uno de los tres cultivos que sostienen la civilización moderna, y de eso no hay discusión, junto con el trigo y el arroz. Pero el maíz tiene la mayor diversidad de usos industriales, como lo mencioné en el video con Neil. Usos industriales, alimentarios y energéticos para nosotros. El maíz aparece como cultivo base en civilizaciones como la Olmeca, Maya, Mexica, Azteca e Incas. Y se volvió esencial no solo como alimento, sino como un pilar cultural realmente. Y además es un elemento que ha estado presente dentro de lo que se ha considerado como un culto religioso, que más bien era un culto dirigido hacia esa clasificación, esa categoría de individuos que llegaron a formar precisamente las civilizaciones. ¿Y a quién se le atribuye el origen del maíz? Precisamente a ellos, al dios del maíz. De manera que esta expansión del maíz fue muy rápida y muy eficiente, tanto que se considera un ejemplo único de coevolución con el humano. Es decir, el humano evoluciona, según la ciencia oficial, paralelamente con la evolución, también según la ciencia oficial, natural del maíz. Tenemos estas dos evoluciones, entre comillas, estas dos transformaciones, mutaciones tan interesantes que ya vamos a ver cómo nos relacionamos, cómo vamos en paralelo con el maíz. Y es que el maíz reúne tantas extrañezas en su configuración que yo diría que es estratégica esta configuración, tal como se ha configurado también algunas características del ser humano, aunque ya hemos podido ver que en el humano las extrañezas son contradictorias, y un día volveremos a retomar ese tema. Pero por ahora les voy a resumir esas extrañezas que incluso los investigadores convencionales han llegado a reconocer como problemáticas y poco claras respecto a la formación del maíz. Por ejemplo, no existe una forma de premaíz o un protomaíz claramente identificado en la naturaleza, en lo que llamamos naturaleza, y esto es muy extraño. Se supone que el teocintle es el candidato oficial, pero no hay fósiles intermedios suficientes para poder asegurarlo. Los cambios son demasiado drásticos y no se encuentran formas silvestres de una transición que nos deje ver un proceso. Eso es muy, muy extraño.
Esta ausencia de intermedios alimenta, obviamente, las hipótesis llamadas alternativas, que yo prefiero decir de origen independiente, de investigadores independientes. El maíz no puede reproducirse eficazmente sin ayuda. Los granos no se dispersan solos, amigos, como si fueran semillitas. La planta del maíz es demasiado dependiente del cultivo y de la selección humana. Y esto lo ha convertido en una especie biológicamente artificializada. Dicen biológicamente porque, lógicamente, los investigadores oficiales jamás van a aceptar que una persona diga, un investigador pueda decir que hubo una intervención genética en un laboratorio de manera artificial. Así que ellos piensan que se trató de un proceso de selección, pero ya vamos a ver que en esto hay muchos problemas porque fue una evolución demasiado rápida, ya que el salto entre el teocintle, que se supone que es la planta original, y el maíz de hoy ocurrió en un periodo evolutivo totalmente anómalo, pues no hay evidencia de procesos lentos de adaptación como si lo hay en otras especies. Parece que hubiera intervenido una ingeniería genética en la prehistoria o una domesticación hiperintensiva, que eso también es extraño y ya les diré por qué. Algunos investigadores llaman a esto el misterio evolutivo del maíz. Oficialmente es reconocido que es un misterio. No es algo que se nos ocurrió a nosotros como por darles dolor de cabeza a la ciencia. Los genes del maíz parecen haber sido dirigidos porque estos genes son los TB1 y los TGA1 y muestran patrones que algunos genetistas consideran que no son aleatorios. Ojo, son calculados, son pensados. Aunque no se afirma que haya ingeniería antigua, obviamente, porque no lo pueden decir, sí se dice abiertamente que el maíz parece una planta diseñada para servir a un propósito específico, alimentar sociedades humanas complejas. Esto lo han dicho los científicos oficiales, no los llamados alternativos. Y si nosotros nos vamos a basar en la investigación genética y arqueobotánica que está disponible, podemos ubicar de forma aproximada cuándo ocurren las mutaciones clave del maíz, porque es importante ver cuándo sucede esto. Y también podemos deducir por qué parecen dirigidas y no fruto de una aleatoriedad o del azar. Estos cambios, queridos amigos, estos cambios genéticos en el maíz se produjeron, pongan atención, entre 9.000 y 6.500 años antes de la era común. Y esto se da en algún punto entre el final del Neolítico y el inicio del periodo formativo en Mesoamérica. Ya vamos a hacer, les voy a hacer una comparación también a nivel mundial, porque es bueno ver qué estaba sucediendo en el mundo en ese momento. ¿Y cómo se estableció este rango? Bueno, este rango de tiempo, esta datación, se estableció debido a que encontraron unos restos arqueológicos más antiguos de maíz ya transformado, es decir, el maíz moderno, no teocintle, era ya maíz moderno en Tehuacán, México, en ese tiempo. Las dataciones genéticas retroproyectadas del gen TB1 datan de un surgimiento de hace aproximadamente 9.000 años. Esa fue la datación que dio, porque la ventaja es que estos granitos seguramente se secaron, se fosilizaron y los pudieron someter al carbono 14. Entonces, esas pruebas con estas dataciones que dan hace 9.000 años son una evidencia arqueológica de que hubo una domesticación progresiva, pero demasiado acelerada. Es como si hubieran encontrado unos restos ya de un maíz ya moderno, pues de hecho fue así, eh, después de nada, porque antes de eso, ¿qué había?
pues el famoso teocintle, que no es el maíz, solo que le han atribuido el origen al teocintle, a esta plantita, porque seguramente su ADN corresponde con estas mutaciones, supuestas mutaciones que han encontrado en el maíz, porque a alguien le tienen que atribuir la paternidad o maternidad del maíz. Así que seguramente han encontrado esa correspondencia, pero ellos dicen, pero ¿cómo se va a hacer ese salto del teosinte al maíz? Les voy a dar un ejemplo. Es como si encontraran, ¿qué les dijera yo? Un lobo feroz, salvaje, terrible, de esos de la prehistoria que eran enormes, con esos colmillos y el pelo de así, de esa manera y las garras. Y luego se encuentran un pastor alemán y dicen, bueno, el pastor alemán viene del lobo, pero no encuentran todo el proceso, no encuentran, digamos, cómo se llegó del lobo al pastor alemán, cómo fue eso. El pastor alemán es un animal ya totalmente domesticado, que es funcional al humano, el pastor alemán. El perro domesticado nuestro es un animal de compañía humana prácticamente. Está hecho a nuestra medida porque nosotros lo domesticamos, pero sí hay un proceso y lo podemos ver, cómo fue pasando del lobo salvaje al perro y a otras razas, de hecho, muy raras que nosotros mismos hemos ido construyendo a base de una selección genética, pero eso requiere de tiempo y va dejando rastros, eso va dejando rastros. Ustedes toman un puma y luego toman un gatito doméstico y dicen, ¿qué pasó aquí? Hay que buscar todo el proceso y si no lo encuentran es muy extraño. Se tienen que encontrar los restos de ese proceso y en esos asentamientos donde han vivido estas personas de la prehistoria del Mesoamérica, ellos tenían que haber dejado rastros de ese proceso en cultivos de alguna manera, pero no lo encuentran. Y aquí hay una señal importante que realmente enciende nuestras alarmas, y es que en ese tiempo apenas se estaba iniciando la agricultura. Es que en Mesoamérica en ese tiempo no es que ya fueran grandes cultivadores, todavía era muy incipiente la agricultura. Yo tengo dudas que ya, pero como encontraron el maíz y lo dataron de ese tiempo, ¿qué pueden decir? Pues que ya había agricultura en Mesoamérica en ese tiempo. Yo diría que hay que investigar mucho esto para ver qué otras evidencias hay aparte de este maíz y se han encontrado estos rastros de la agricultura. ¿Qué instrumentos había hace 9.000 años antes de la era común? Son como, estamos hablando de hace, ¿qué? 11.000 años, más o menos. Eso es la prehistoria. En el momento en que comienzan estas mutaciones del maíz, 9.000 años antes de la era común, más o menos, la agricultura mesoamericana apenas estaba naciendo según estos datos oficiales que yo encontré. Eso es lo que ellos dicen. Pero yo me pregunto si realmente había agricultura en ese tiempo allí en Mesoamérica. Dice que no estaba plenamente desarrollada como un sistema agrícola. Claro que no. Y ustedes piensen que en ese tiempo, en Gobekli Tepe, ya habían construido ese, ese lugar, esa estructura donde están los monolitos y que hicieron una cerca, que la cerca fue construida después, pero los monolitos de Gobekli Tepe son mucho más antiguos y pues datar la piedra es imposible, pero dataron la cerca porque ahí había cosas, material orgánico, arcilla, había ciertos elementos datables, pero los monolitos no se pueden datar con precisión, pero se piensa que debe tener entre 10.000 y 12.000 años y ahí que había recolectores, cazadores.
Ahí sí no pueden decir que estaban cultivando nada porque no había cultivos, pero resulta que en Mesoamérica sí había cultivadores y hacían maíz. O sea, esto es algo realmente para sentirse maravillados, para estar perplejos, porque la palabra adecuada es la perplejidad que causan estos datos. En Mesoamérica pues ya estaban experimentando la agricultura según esto. ¿Por qué? Porque encontraron el maíz. Pero yo tengo serias dudas de que haya sido así. Existía el teocincle, que es una planta salvaje. No la tenían que sembrar ellos. El teocincle crecía así, silvestremente, y eso no era maíz. Entonces, lo extraño es que el maíz se transformó demasiado rápido en un periodo que no tenían herramientas agrícolas avanzadas, o sea, para hacer arados, y ya apareció con mutación, con unas mutaciones de sofisticación genética desproporcionada, y terminó siendo inviable, imposible fuera del campo humano. Es decir, no crece solo el maíz, no se produce solo, necesita de la mano humana. Todo esto son indicadores, amigos, de tecnologías avanzadas en ese tiempo y no eran precisamente, seguramente, los pobladores locales, porque los pobladores locales dejan una huella distinta que no está proporcionada ni coherente con esto que estamos viendo del maíz. La mayoría de plantas tienen una versión salvaje funcional. Por ejemplo, una forma natural que crezca sola, que se reproduce solita, que tiene semillas protegidas, no necesita ser cosechada manualmente, como el teocincle. El maíz no tiene esas características. No existe un maíz salvaje, amigos, como tal. Y, por ejemplo, el trigo, Triticum, el trigo sí se dispersa por el viento, o sea, la espiguita es más natural. El trigo, la espiga se quiebra naturalmente y las semillitas viajan con con el viento. Entonces, digamos que el teocincle sí puede ser un producto natural. Es un producto natural, volvemos a ese concepto de natural, que es natural y yo les he hablado del principio de Arquenia, porque es un principio que ha construido todo lo que existe que llamamos naturaleza, pero ahí también hay un diseño, hasta en esto que llamamos natural. Entonces, miren, no hay un maíz antes del maíz actual, no existe. El teocincle no es maíz. No es maíz el teocincle. Es morfológicamente muy distinto. Es otra cosa. Tiene granos duros e inaccesibles. No se parece a un antecesor. No parece ser un antecesor evidente del maíz. Requiere de mutaciones específicas para volverse maíz. Esto es lo que se considera un real misterio, porque no existe el maíz sin los humanos, como ya les había dicho, no sobrevive solo, no tiene unos fósiles claros de un antepasado, así que no tiene precursores intermedios. Y cuando pongamos los focos sobre esto de las mutaciones dirigidas, porque estas mutaciones tienen unas características muy inusuales en este caso, ya que afectan a pocos genes, pero genes críticos, importantes, esenciales. Y esto es muy raro porque son cambios muy profundos que suelen implicar a muchos genes. Ahí se puso en funcionamiento, en operatividad, un un proceso que iba a producir un producto específico para nosotros, definitivamente. Aunque ya les digo, nuestro organismo todavía es muy sensible y hay gente que no puede comer maíz.
es intolerante al maíz. Tenemos una serie de intolerancias, por eso les digo que el humano es muy contradictorio, porque mientras el maíz hace maravillas, es perfecto, es maravilloso, el ser humano tiene problemas. Así que tampoco podemos decir que el maíz sea perfecto para nosotros. El ser humano tiene un sistema digestivo que prácticamente todo le hace daño. Es muy difícil encontrar un alimento perfecto para nosotros. Pero el maíz ha nutrido a muchas civilizaciones y nos ha dado además productos industriales importantísimos. Ahora se hace el aceite, con la fibra se hacen tejidos, se aprovecha todo del maíz. Y estas mutaciones además son regulatorias, no son estructurales, o sea que cambian cómo se expresan los genes, como si se tratara de un cambio en un software. Entonces, se produciría un cambio en el software, pero no en las células mismas. Y esto es típico de ingeniería genética moderna, lo que hoy hacemos nosotros con esas intervenciones para favorecer funciones agrícolas. Eso ya lo hacemos nosotros, ya sabemos cómo funciona. Por ejemplo, en esos casos, las plantas pierden una capacidad natural de sobrevivir solas cuando nosotros las intervenimos, pero se vuelven perfectas para ser cultivadas. Tienen unas características tanto estéticas como biológicas como estructurales que son más grandes, son más rojas, tienen unos colores más bellos, una apariencia mejor también. Así que en el maíz no vemos ese proceso lento que suele suceder cuando se hace un cambio genético o una mutación por nuestra selección. Si nosotros seleccionamos más un cierto animalito, este va a reproducirse cada vez con las características que nosotros buscamos. Lo mismo sucede con los vegetales. En este caso no se ve ese proceso, como ya les había indicado. Entonces, ¿quién o qué dirigió estas mutaciones? Bueno, les voy a dar la respuesta que da la ciencia oficial. La ciencia oficial dice que los humanos prehistóricos, mediante la selección artificial intensiva, produjeron esto, pero ellos no explican cómo lograron una transformación tan técnica, es decir, con esa conciencia, sin unas herramientas genéticas. ¿Cómo pudieron hacerlo? Ir precisamente a incidir en esos genes. ¿Cómo lo iban a saber ellos? Si se supone que apenas con esto estaban haciendo la agricultura, es que a mí me parece totalmente incoherente. Pero para la antropología alternativa, es decir, para los independientes, a los que llaman alternativos, pues nosotros pensamos que sí hubo una intervención de unos individuos con conocimientos avanzados y ellos trajeron las técnicas agrícolas y nos enseñaron, tal como lo hablamos con Neil en el video. Claramente, dentro de la teoría de los antiguos astronautas, hubo esta introducción y modificación por parte de civilizaciones exógenas para ir sustentando las civilizaciones humanas, para darnos alimentos que fueran para grandes masas de personas como las papas y el maíz, que fueran fáciles de cultivar, pero tenemos que nosotros cultivarlos. Entonces, miren que todas estas evidencias apuntan a que el maíz no es un producto ni del azar, ni aleatorio, ni natural. El maíz aparece como una planta ya formada, terminada, y no como un proceso. Si el maíz fuera un animal, lo tendríamos que llamar híbrido doméstico artificial, porque el maíz es un híbrido, es un híbrido. Y alguien seguramente programó su ADN para alimentar a las civilizaciones. Entonces, amigos, podemos decir que es una planta que no puede vivir sin humanos
y los humanos tampoco pueden vivir sin ella, porque fue construida genéticamente para nuestro beneficio. Y por eso los mayas siempre le dieron tanta importancia y hablaban de este Dios que les dio el maíz, que se los donó. Seguramente les enseñó y les enseñó a cultivarlo. Por eso había ese culto al Dios del maíz y lo dibujaban, lo esculpían. Y miren que era dolicocéfalo porque tenía la cabeza alargada, este llamado Dios del maíz. Y les voy a compartir una cita del profesor Matthew Huford de la universidad. Él es un profesor e investigador de la Universidad de Iowa, que dijo lo siguiente: la domesticación del maíz se produjo mediante cambios profundos en pocos genes regulatorios, lo cual constituye un caso excepcional dentro de la evolución agrícola. Entonces, la diferencia es que un profesor de universidad dice solo eso y no va jamás a atribuirle a una civilización avanzada todo esto. Ellos simplemente se detienen ahí, no pueden ir más allá y hacer conjeturas y de pronto hacer hipótesis, no pueden especular con esto porque pierden sus trabajos, así lo piensen, porque no sabemos ellos, muy probablemente lo piensan, porque ellos mejor que nosotros conocen la historia, el contexto, conocen en qué etapa de evolución cultural estaban esos individuos de esos lugares, porque ellos ven que no construían, que no realizaban em, cierto tipo de construcción y tampoco tenían cultivos de otro tipo, cultivos importantes tanto como el maíz. O sea que ellos aprendieron una ciencia y empezaron a modificar el maíz conscientemente y lo hicieron en tiempos bárbaramente rápidos, veloces y no más. El maíz es una tecnología manifiesta claramente y se hizo a conciencia, tal como se hizo también la papa, como ya les he hablado aquí en el canal. Así como nosotros también hemos modificado genéticamente animalitos, pero les vuelvo a repetir, cuando lo hemos hecho, hemos dejado un rastro, una historia genética de estos animales, cómo fue el proceso, y se puede tener un historial de toda esa filogenética del animalito, cómo va cambiando y cómo se va transformando. Y ellos van tomando apuntes en el laboratorio de tal generación dio más leche, tal generación salió con el pelo más corto, etcétera, etcétera. En el caso del maíz, ellos se encontraron ya con esto y entre más ha avanzado la ciencia, más han surgido todas estas perplejidades del pasado. Entonces, dense cuenta que hay que detallar todo esto. En estos detalles están las pruebas de aquellos contactos. Ahora, yo no pretendo convencerlos de que ha habido contactos. Esto no se trata de adoctrinarlos para que ustedes se convenzan de que fue así. Simplemente estamos buscando las pruebas de que esto haya sido posible y vemos que hay una base para pensarlo, que no simplemente es porque lo leímos en un libro llamado mitológico, sino que en la arqueología también vemos esas huellas que quizás muchos no las ven, pero otros sí las vemos. De manera que amigos, pues yo lo que les puedo decir es que aquí estamos investigando, estamos buscando, estamos aprendiendo mucho acerca de todo esto, de nuestro pasado, de todas estas extrañezas, no solo de las narraciones, sino también de cosas tan concretas
como nuestro alimento y como nosotros mismos y como nuestra propia genética, en la cual iremos ahondando. En todos estos particulares iremos ahondando, porque les he dicho, los rastros de los luminosos están en todas partes y nosotros somos parte también de esas huellas, de ese rastro que han dejado. Pero, les repito, no como doctrina, sino como investigación. Ese es mi interés aquí en el canal, que no demos por sentado nada de lo que se nos diga. ¿Por qué les digo tanto esto? Porque veo que últimamente sí hay un adoctrinamiento muy fuerte. Están naciendo nuevas doctrinas de tipo, llamémoslo espiritual, porque se está mezclando todo, el fenómeno extraterrestre con fenómenos espirituales, con lo paranormal. Así que eso también puede afectar la salud mental de las personas, se los digo muy en serio. Entonces, si uno se dedica a buscar lo concreto, no es que esté negando que haya posiblemente un mundo espiritual. Si es así, pues busquémoslo. Busquémoslo para poderlo experimentar empíricamente, porque si es real, se debe poder experimentar. No significa que porque haya cuerpos sutiles no se puedan percibir de alguna manera. Busquémoslo entonces, si esa es nuestra misión. Pero lo importante es no adoctrinar a las personas para que crean lo que yo les digo a partir de pronto escritos o a partir de experiencias, porque es bueno que las personas también puedan ver qué pruebas hay, qué probabilidad de que esto sea real o no, para no jugar con la salud mental de las personas que ya de por sí está bastante afectada porque lo vemos los efectos que toda esta lluvia de información está teniendo en las personas. Así que diferenciemos, em, aprendamos a ser investigadores, a ser observadores y a cuestionar. Y no hacernos creyentes, porque lo que viene va a ser todavía más pesado, porque se están cada vez ya manifestando más fenómenos extraños a nosotros que no estamos acostumbrados, fenómenos, por ejemplo, atmosféricos, fenómenos tecnológicos, puede ser de tipo tecnológico. Así que todo eso también lo van a usar personas para atraerlos con todas estas cuestiones de una neognosis que yo diría que es mejor tener precaución. Yo solo les digo eso y no más, porque no quiero tampoco influenciar demasiado en sus mentes, porque de eso no se trata. Simplemente tratemos de mantener nuestra mente sana y con información que nos pueda enriquecer, que nos pueda también dar una riqueza cultural de la historia, de lo que posiblemente pudo haber sucedido, pero de una manera crítica y no de una manera dogmática. Con esto me despido de ustedes, amigos. Les mando un gran abrazo. Sigamos las huellas de los luminosos para ver dónde se ocultan, porque en realidad, pues, esa es la gran pregunta. ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Si están entre nosotros. Pero a todo esto llegaremos seguramente, si es posible llegar a esas respuestas, observando lo que sucede hoy, pero siempre con el ojo puesto en el pasado, porque de esa manera podemos entender mejor el campo de juego de hoy, ese tablero geopolítico tan extraño, tan caótico que estamos viendo, pero que seguramente muy coherente con toda la historia que se ha ido desarrollando. Bien amigos, hasta pronto. Ahora sí, un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos aquí en Mystery Channel.